La vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 4. Cómo conservar el carácter local de las iglesias. Puesto que las iglesias de Dios son locales, debemos tener cuidado en conservar su carácter local, su esfera local y sus límites locales. Una vez que una iglesia pierde esto, deja de ser una iglesia bíblica. Dos cosas requieren atención especial si ha de salvaguardarse el carácter de local de una iglesia. En primer lugar, ningún apóstol debe ejercer control en calidad oficial alguna sobre una iglesia. Eso es contrario a la orden de Dios y destruye su carácter local al poner el sello de un ministro extralocal sobre ella. Ningún apóstol tiene autoridad para establecer una iglesia privada en ningún lugar. La iglesia pertenece a la localidad, no al obrero. Cuando la gente es salva por medio de algún hombre, ellos pertenecen a la iglesia del lugar en donde viven, no al hombre a través del cual fueron salvos, ni a la organización que él representa. Si una o más iglesias son fundadas por determinado apóstol y ese apóstol ejerce autoridad sobre ellas como si perteneciesen a él o a su sociedad o en un sentido especial, entonces esas iglesias se convierten en secta, porque no se separan de otros cristianos que hayan sido salvos por medio de otros apóstoles, sobre el terreno de las diferencias de la localidad, sino sobre el terreno de la diferencia de los medios de su salvación. Así los apóstoles se convierten en jefes de diferentes denominaciones y su esfera resulta ser la esfera de sus denominaciones respectivas, mientras que las iglesias sobre las cuales ejerce el control se convierten en secta, cada una llevando la característica especial de su líder, en vez de la característica de una iglesia local. La epístola a los Corintios arroja luz sobre este tema. Había una división entre los creyentes en Corintios, sencillamente porque ellos no comprendían el carácter local de la iglesia e intentaban hacer a diferentes apóstoles, Pablo, Apolos y Cefas, el terreno de su comunión. Si hubieran entendido la base ordenada divinamente para la división de la iglesia, nunca hubieran podido decir, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, porque a pesar de su amor especial hacia ciertos líderes, ellos hubieran comprendido que no pertenecían a ninguno de ellos, sino a la iglesia en la localidad en donde vivían. Ningún obrero puede ejercer control sobre una iglesia ni darle su nombre a ella, o el nombre de la sociedad que él representa. La desaprobación divina siempre estará sobre la iglesia de Pablo, o la iglesia de Apolos, o la iglesia de Cefas. En la historia de la iglesia ha sucedido con frecuencia. Cuando Dios ha dado una luz o una experiencia especial a algún individuo, que esa persona ha acentuado la verdad especial revelada o experimentada y ha reunido en torno suyo gente que ha apreciado su enseñanza, con el resultado de que el líder o la verdad que ha hecho resaltar se ha convertido en el terreno de la comunión. Así se han multiplicado las sectas. Si el pueblo de Dios pudiera solamente ver que el objeto de todo ministerio es la fundación de iglesias locales y no el agrupamiento de cristianos alrededor de alguna persona, verdad o experiencia particular, ni bajo alguna organización particular, entonces la formación de sectas se evitaría. Nosotros que servimos al Señor debemos estar dispuestos a soltar nuestros lazos sobre todos aquellos a quienes hemos ministrado y permitir que todos los frutos de nuestro ministerio pasen a las iglesias locales gobernadas totalmente por hombres locales. Debemos ser escrupulosamente cuidadosos en no permitir que el colorido de nuestra personalidad destruya el carácter local de la iglesia. Y siempre debemos servir a la iglesia, nunca controlarla.
Un apóstol es siervo de todos y amo de nadie. Ninguna iglesia pertenece al obrero, pertenece a la localidad. Si los hombres utilizados por Dios durante toda la historia de la iglesia hubieran visto claramente que todas las iglesias de Dios pertenecen a sus respectivas localidades y no al obrero u organización utilizados en su fundación, no tendríamos hoy tantas diferentes denominaciones. Otra cosa es esencial para la conservación del carácter local de la iglesia. Su esfera no debe ampliarse más que la esfera de la localidad. El método actual de vincular grupos de creyentes de diferentes lugares que mantienen los mismos conceptos doctrinales e incorporarlos en una iglesia no tiene fundamento bíblico. Lo mismo sucede con las costumbres de considerar una misión como centro, uniendo a todos los salvos o auxiliados por ellos para constituir una iglesia de esa misión. Tales iglesias en realidad son sectas, porque están circunscritas por los límites de un credo particular o una misión especial, no por los límites de la localidad ni dentro de ella. La razón por la cual Dios no aprueba el establecimiento de iglesias que combinen grupos de creyentes de diferentes lugares es que así se destruye la base ordenada divinamente para la formación de iglesias. Cualquier iglesia formada con una misión como un centro está destinada a ser otra cosa que una iglesia local. Porque donde quiera que hay un centro, hay también una esfera. Y si el centro de la iglesia es una misión, entonces obviamente su esfera no es la esfera bíblica de localidad, sino la esfera de la misión. Claramente carece de las características de una iglesia y solo puede ser considerada como una secta. En el propósito de Dios, Jesucristo es el centro de todas las iglesias y la localidad es la esfera de ella. Siempre que un líder especial o una doctrina específica o alguna experiencia, credo u organización llega a ser un centro para reunir a los creyentes de diferentes lugares, entonces, debido a que el centro de tal federación eclesiástica no es Cristo, se entiende que es una esfera, no será la esfera local. Y en donde quiera que la esfera de localidad divinamente designada es desplazada por una esfera de invención humana, no puede reposar la aprobación divina. Los creyentes dentro de tal esfera tal vez amen verdaderamente al Señor, pero tienen otro centro aparte de Él, y es natural que el segundo centro se convierta en lo que controla. Es contrario a la naturaleza humana hacer hincapié en lo que tenemos en común con otros. Siempre ponemos énfasis a lo nuestro en particular. Cristo es el centro común de todas las iglesias, pero cualquier grupo de creyentes que tenga un líder, una doctrina, una experiencia, un credo o una organización como centro de comunión, encontrará que ese centro se convierte en el centro. Y es aquel centro por el cual determinan quiénes pertenecen a ellos y quiénes no. El centro siempre determina la esfera, y un segundo centro creará una esfera que divide lo que se adhiere a ese centro de los que no. Cualquier cosa que llegue a ser un centro para unir a los creyentes de diferentes lugares creará una esfera que incluye a todos los creyentes que se adhieran a ese centro y excluirá a todos los que no lo hagan. Esta línea divisoria destruirá el límite de localidad señalado por Dios y en consecuencia destruirá la naturaleza misma de las iglesias de Dios. Así que los hijos de Dios deben cuidarse de tener otro centro de unión aparte de Cristo, porque cualquier unión extralocal de creyentes alrededor de un centro que no sea el Señor amplía la esfera de comunión más allá de la esfera
de localidad, perdiéndose así la característica específica de las iglesias de Dios. No hay otras iglesias en las Escrituras sino las iglesias locales. Los beneficios de la independencia. El método divino de hacer la localidad la línea divisoria entre las diferentes iglesias tiene varias ventajas obvias. 1. Si cada iglesia es gobernada localmente y toda autoridad está en las manos de los ancianos locales, no hay cabida para que un falso profeta hábil y ambicioso despliegue su ingenio organizativo al incorporar los diferentes grupos de creyentes en una sola federación vasta, y luego satisfacer su ambición al constituirse a sí mismo como su cabeza. Roma nunca podría desplegar el poderío que tiene hoy si las iglesias de Dios hubieran conservado su terreno local, donde las iglesias no están afiliadas y donde la autoridad local está en las manos de los ancianos locales. Un papa es una imposibilidad. Donde hay únicamente iglesias locales, no puede haber una iglesia romana. Es la federación de diferentes compañías de creyentes lo que ha introducido males en la iglesia de Dios, tal como el entremeterse en la política. Hay poder en una iglesia confederada, pero es poder carnal, no espiritual. La intención de Dios para su iglesia es que la tierra ella sea como un grano de mostaza, lleno de vitalidad y sin embargo casi imperceptible. Es la confederación lo que ha llevado a las iglesias de hoy al estado de Tiatira. El fracaso del protestantismo es que ha sustituido a la iglesia de Roma por iglesias organizadas, estatales y disidentes, en lugar de regresar a las iglesias locales ordenadas divinamente. 2. Más aún, si las iglesias retienen su carácter local, la dimensión de la herejía y del error se evitarían, porque si una iglesia es local, la herejía y el error serán locales también. Roma es una ilustración magnífica del lado inverso de esta verdad. El predominio del error romano se debe a la confederación romana. La esfera de las iglesias confederadas es vasta. Consecuentemente, el error está muy difundido. Es un asunto relativamente sencillo de aislar, un error en una iglesia local. Pero aislar el error en una gran confederación de iglesias es una tarea completamente distinta. 3. La ventaja más grande de tener a la localidad como límite en las iglesias es que excluye toda posibilidad de que existan sectas. Usted puede tener su doctrina especial y yo las mías, pero mientras nos dediquemos a mantener el carácter bíblico de las iglesias, haciendo a la localidad la única línea divisoria entre ellas, será imposible para nosotros establecer alguna iglesia para la propagación de nuestras creencias particulares. Mientras una iglesia conserve su carácter local, estará protegida contra el denominacionalismo, pero tanto pronto como la pierde, estará virando a la dirección del sectarismo. Un creyente es sectario cuando pertenece a alguna persona o alguna cosa aparte del Señor y la localidad. Sectas y denominaciones pueden ser establecidas solo cuando el carácter local de la iglesia ha sido destruido. En la sabiduría de Dios, Él ha decretado que todas sus iglesias sean locales. Este es el método divino para salvaguardarlas contra las sectas. Obviamente, este método solo puede proteger a la iglesia contra el sectarismo en expresión. Todavía es posible que exista un espíritu sectario en una iglesia no sectaria, y solamente el Espíritu de Dios puede enfrentarlo. Que aprendamos a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, para que, tanto en la expresión externa como en la condición interna de las iglesias de Dios,
puedan agradarle a Él. Jesús es el Señor.